¿Tuviste antecedentes previos en tu Sí. formación de contacto con Italia? Sí, en realidad la primera aproximación a, digamos, al intercambio académico con Italia fue, podríamos decir, en los inicios de la Facultad de Arquitectura en la Universidad del Litoral. En los primeros años, cuando todavía la sede estaba en Boulevard, tuvimos una ¿Y eso es en visita. qué año más o menos? Y yo diría que antes de 1990, por así más o menos, eh, tuvimos la visita de un par de profesores de la Universidad de Roma, de la Sapienza, que estaban formulando un proyecto que el título del proyecto se llamó La memoria del futuro. La idea de este proyecto era registrar, documentar y analizar obras de arquitectura que hayan tenido relación con constructores o arquitectos italianos o que tengan que ver con la herencia italiana en las ciudades de Argentina, o, bueno, en las ciudades o en el patrimonio rural. Y a partir de allí, bueno, de algún modo quedé como coordinando ese trabajo internamente dentro de la facultad. Así fue como, por ejemplo, Claudia Montoro tomó el tema del hospital italiano. Cada uno seleccionaba un edificio o un elemento arquitectónico que le interesara investigar. Y yo en esa oportunidad investigué acerca de la casa Cingolani. El compromiso era redibujar todos los planos y fotografiar el edificio y hacer producir un material histórico como para organizar una exposición. Finalmente ese proyecto nunca prosperó, se perdió el rastro y algunos de los en ese momento todavía casi no podríamos decir que éramos investigadores, estamos empezando con la carrera de investigación. Algunos de nosotros habíamos hecho el trabajo, otros no habían avanzado. Bueno, Claudia, por ejemplo, había avanzado con el hospital italiano, yo había hecho el trabajo sobre la casa Cingolani, quedaron un poco allí, podríamos decir, en el olvido, no se avanzó sobre eso en aquel tiempo. ¿En aquel momento la casa Cingolani estaba habitada? No, ¿No? ya estaba, me parece que en aquel momento ya estaba desocupada. De O cualquier sea, manera, vos entraste, sí, tuviste que entrar a incluso pude entrevistar a una señora que había habitado la casa de la familia Cingolani. Tengo todavía en cassette el registro del audio. Y en aquel momento, bueno, esto se detuvo. Tiempo después, ya estando aquí en esta sede de la ciudad universitaria, otro contacto con Italia provino de otra universidad. El profesor Giuseppe Chinà, que fue invitado de un curso, un urbanista, eh, procedente de la Universidad de Génova, eh, se interesó en los procesos de la ciudad y de alguna manera me convocó para armar un número especial de una revista que él dirige en la Universidad de Roma, que se llama Urbanística PPS, y hicimos un número dedicado a la ciudad de Santa Fe y su desarrollo en marco de la región y la inmigración italiana. Bueno, yo escribí un artículo, Adriana otro, Claudia otro, de alguna manera ese grupo que se había ordenado en torno de aquel anterior proyecto se reavivó. Pero en otra dirección, digamos,
tanto que el trabajo fue sobre historia urbana. ¿Y la historia la tomaron desde el momento en que llega la Federación Italiana? No, se hizo un trabajo con distintas, digamos que una historia urbana, podríamos decir, cronológicamente completa, otros aspectos, la arquitectura, la obra pública, la relación de la ciudad con el río. No recuerdo exactamente el índice ahora, pero eran distintos artículos. Uno, podríamos decir, de aspecto más bien de enfoque general y otros temáticos, digamos. ¿Ese libro está en italiano? Es bilingüe. Sí, ¿Se puede consultar? yo tengo un ejemplar, en la biblioteca creo que dejamos un ejemplar, es una revista. La traducción al italiano lo hizo Alessandra Baratti, que en aquel tiempo era la lettrice del organismo. Sí, no sé si es la cátedra. Bien. Bueno, Alessandra, que bueno, ahora creo que está en Egipto, no sé dónde está, en Australia está ahora, en Australia, sí. Nada más que para estas cuestiones ella no decía que trabajaba en la cátedra. Claro, sí. Después, otra vinculación que hemos tenido fue a partir de un seminario que en la Cátedra de Historia 1 hace ya como 10 años que desarrollamos, que es el seminario Andrea Palladio, obra teórica y arquitectónica, que hemos hecho un estudio sobre la obra de Palladio, un estudio amplio en función también de su, podríamos decir, de su difusión y sus alcances por fuera del Véneto, digamos, en tanto que Palladio tuvo, en Inglaterra incluso hubo podríamos decir, una tendencia arquitectónica llamada palladianismo. De hecho, la única corriente arquitectónica que tiene el nombre de un arquitecto, tuvo su gran también llegada a Estados Unidos y a partir de allí, digamos, el tratado de Andrea Palladio circuló por América, en todo el continente, ¿no? Es del siglo XIX, ¿no? No, Palladio nació en 1508, murió en 1580, un arquitecto del Renacimiento manierista. Y ese seminario, no sabemos todavía por qué motivo fue convocante, nos pidieron ese seminario primero en la Universidad de Mendoza, después lo hicimos en Catamarca y después lo hicimos 2 veces en México, en Mérida y en San Luis Potosí. Entonces, llega un momento que cuando se cumplen los 500 años del nacimiento de Palladio, serían en 2008, la Asociación Veneta nos propone hacer un acto, lo hicimos dimos una conferencia en el foro de la universidad y recibimos 2 profesores del Véneto, 2 profesores italianos que dieron una clase aquí en la facultad referida a Andrea Palladio y su trascendencia, digamos, en la historia de la arquitectura. Bueno, esto fue más bien anecdótico, fue un episodio, no se continuó en esa relación. Un poco más tarde, hace 4 años más o menos, me invitaron a participar de un proyecto CUIA, el Consorcio de Universidades Italianas y Argentinas, que tenía la sede en Argentina, la cabecera estaba en la Universidad de La Plata, y el director de este proyecto CUIA era el profesor Mario Docci, de la Universidad de Roma La Sapienza. A través de ese seminario, de ese programa CUIA, finalmente
pude poner en acto el trabajo sobre la casa Chingolani y lo presenté finalmente, pero ya hubo que redibujarlo nuevamente porque habíamos pasado del formato de dibujo manual al dibujo digital. Entonces hubo que preparar toda una nueva información, se produjo todo en este nuevo formato el trabajo, se presentó en La Plata, después fui invitado a hacerlo en una jornada que se hicieron en Roma, en la sede del instituto que dirige el profesor Docci, y salió después una publicación, un libro que publicó en italiano la profesora Emanuela Chiavoni, que es quien continúa al frente de estos proyectos de CUIA. Ese también tengo un ejemplar, puedo poner a disposición. ¿Y el libro tiene una publicación con fotos o es...? No, es gráfico también, sí. Y cuando decís tuve que rediseñar, ¿es porque vos tomaste los planos originales? Yo conseguí los planos originales, se redibujaron porque los planos originales eran viejas copias que estaban en su momento, no sé si las conseguí en la municipalidad, más bien creo que las conseguí en el archivo de obras sanitarias. Se redibujaron esos planos en papel vegetal y tinta como se hacía en la era predigital. Y en esta segunda ocasión se nos pidió que toda la información fuese digitalizada, lo cual el que conoce la casa y que conoce un poco el modo de trabajo en los programas de gráfica digitales sabrá que fue un trabajo laborioso porque toda la ornamentación que tiene la casa son líneas curvas y formas vegetales y personajes, y que es bastante difícil llevarlo al lenguaje digital. Si era difícil hacerlo manualmente, todavía mucho más en lenguaje digital. Si la casa Chingolani es importante porque subsistió. No es eso. Desde el punto de vista arquitectónico, tiene algo que la hace única. No existió en Santa Fe otro ejemplo. Bueno, si me permitís, pongo un poquito de respuesta. Termino la línea de relaciones académicas con Italia y te cuento de la casa Chingolani. El último, podríamos decir, eslabón de esta cadena de relaciones con Italia se produjo hace 3 años aproximadamente, cuando accedimos a coordinar un convenio que la Universidad Nacional Litoral tiene con la Universidad de Bolonia, que se tradujo en que esos convenios, después ese convenio marco tuvo ramificaciones al establecerse vinculaciones ya disciplinares por facultades. Entonces yo estoy coordinando ese convenio. En su momento la coordinadora por la Universidad de Bolonia era la profesora Maristela Cacciato, realmente una personalidad. En ese momento ella era a su vez presidenta del Docomomo Internacional. Docomomo es una organización internacional que las siglas tienen que ver con documentación, conservación, movimiento moderno, o sea, la arquitectura del siglo XX. Como el tema que hace bastantes años estoy trabajando y que la arquitectura moderna es un poco mi sede de investigación, me resultó realmente muy oportuna la vinculación. Pudimos tener una semana en nuestra facultad, dio un curso realmente espléndido sobre la arquitectura del neorrealismo italiano, o sea, la arquitectura de la segunda posguerra. Después yo fui invitado por este convenio
y desarrollé un ciclo de clases en la Universidad de Bolonia, que en realidad es la sede de la Universidad de Bolonia en Cesena. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Bolonia es relativamente nueva, joven, digamos, como la nuestra, más o menos tienen los mismos años de vida. No está en Bolonia, sino en Cesena, y en la Facultad de Arquitectura Aldo Rossi. Y bueno, ese convenio permanece y de algún modo, bueno, estamos tratando ahora de retomar otra vez el convenio no permite, digamos, es rotativo, no todos los años las facultades pueden acceder a subsidiar los viajes, pero estamos esperando una oportunidad para tener otra vez un profesor de Bolonia dando clases aquí en la facultad. Ahora sí, la casa Cingolani. Me preguntaba si la casa Cingolani es importante porque subsistió y esperemos que lo siga haciendo y en mejores condiciones, digamos, ¿no? Pero la importancia de esta casa no es por su, digamos, su antigüedad, porque si vamos al caso hay otras construcciones más antiguas que la casa Cingolani. La casa Cingolani se construyó entre 1914 y 1916, o sea, hace todavía, bueno, el año que viene podríamos decir que es el centenario, ahora que pensándolo así. Sería una oportunidad para poner nuevamente en la opinión pública la importancia que tiene esta casa, que no es tanto, digo, por su antigüedad, sino por su singularidad. Es una casa que se destaca en primer lugar, por su digamos, sus proporciones. Es una casa digamos, al estilo podríamos decir, digamos, en el formato del palazzo italiano, ¿no? En altura, y la planta baja estaba destinada al comercio, que era la familia Cingolani, estaba dedicada al comercio del vino, pero y en la planta superiores las viviendas, tanto para la familia como para uno de los hermanos del propietario. Y lo característico de esta casa es la ornamentación, que es un ejemplo único en la ciudad, porque está, podríamos decir, de algún modo, podríamos decirla, en sintonía con lo que en arquitectura conocemos como el Liberty, que fue la expresión que en Italia tuvo el Art Nouveau. Entonces, y el Liberty sobre todo fue una expresión de la arquitectura que se dio en el norte de Italia. Y yo investigando encontré muchas relaciones y referencias formales con la obra de un gran arquitecto, ingeniero en realidad, constructor milanés, que fue Giuseppe Sommaruga. Entonces, poniendo en relación la fachada de la casa Cingolani con unos palacetes diseñados por Sommaruga en Milán, es muy evidente esa filiación, digamos, en estética. De la casa Cingolani no se conoce un arquitecto proyectista, en realidad se supone que puede haber sido Bautista Baroni quien la construyó, quien a su vez haya proporcionado algunos detalles arquitectónicos, pero es evidente que las referencias son aquellas, ¿no? La del Art Nouveau italiano, Liberty, y sobre todo para mí la relación con la obra de Sommaruga.
Sucede que tuve la suerte de encontrar en un archivo, nosotros en una... Bueno, y esta es otra situación que podríamos relacionar de nuestro desarrollo en la Facultad de Arquitectura en relación con Italia. Nosotros recibimos en donación en el Instituto de Historia de la Facultad, en el INTUAR, el Instituto de Teoría e Historia Urbana Arquitectónica, recibimos como donación una gran cantidad de material bibliográfico, revistas y documentación de obra, o sea, legajos de obra, planos, de lo que fue la empresa constructora MAI, de José MAI, que era constructora italiana, en la cual había una familia dedicada a la construcción, que construyó no solo grandes obras en la ciudad, sino también por todo el país. Tiene obras en Corrientes, en Chapadmalal, edificios públicos de gran porte y de importancia, ¿no? Y cada tanto viajaban a Italia y tenían allí, por eso, una espléndida biblioteca de arte y arquitectura, tanto en cuestiones estéticas como técnicas. Y dentro de esa donación, que realmente fue todo un proceso, porque esa gestión la encaramos cuando el arquitecto Hugo Storero era decano de la facultad, y en aquel tiempo él todavía era, estaba asociado como en su estudio de arquitectura con Roberto May, nieto de José, y nos avisaron de que estaba disponible ese material, que si nadie lo buscaba desaparecía porque de algún modo necesitaban entregar una casa donde estaba alojado este material, que estaba realmente en malas condiciones, porque la casa se había llovido, esa casa había tenido un episodio violento en los años 70, le había caído cielo raso encima, todo esto era una montaña de libros y revistas. Y nos fuimos, llevamos unos 3 taxiflex más o menos de material a la facultad, y durante mucho tiempo lo fuimos limpiando, ordenando, clasificando, y dentro de ese material encontré una carpeta con láminas de las obras de Giuseppe Sommaruga. Quiere decir que una carpeta que puede haber estado publicada tal vez en los primeros años del siglo XX, que era el modo en que se difundía la obra de arquitectura en aquel tiempo, láminas con fotografías encarpetadas, y era el modo de, digamos, lo que serían hoy las revistas de arquitectura, o bueno, hoy sería internet también. Láminas, fotografías de edificios construidos, mostrando la obra de uno arquitecto o de un tipo de construcción. ¿Era milanés? Claro, y entonces en esta carpeta de Sommaruga, sí. ¿Se tendrá que el café? Yo puedo tomar. Puede cortar. Me da no sé qué porque lo tenés ahí, ya debe estar frío. No, está bien. Lo termino. También puedes filmar tomando café. Tampoco tiene que ser formal. Más informal. Bueno, cuando quieras seguir. En esta carpeta de obras del arquitecto Sommaruga, el ingeniero, en realidad el ingeniero, encuentro fotografías que tenían una absoluta correspondencia con la fachada de la casa Cingolani. Quiere decir que la obra Sommaruga acá era conocida. Si bien esto estaba en el archivo de una empresa constructora que no es la que construyó la casa Cingolani. Pero vos decís que no se sabe quién la construyó. Sí, se sabe quién la construyó, que es Bautista Baroni, pero no quién la diseñó, quién la proyectó. Digo, si bien esto estaba en el archivo de una empresa que no es la que construyó la casa, es evidente que el material circulaba y que de algún modo en Santa Fe se conocía esta. O, quién sabe, si de alguien de la familia Cingolani ha aportado
en algún viaje algún material que tomaron como referencia y como base. De cualquier manera, dentro de la ornamentación de la casa Cingolani hay algunos detalles interesantes porque, digamos, si uno lo recuerda, aparte de los querubines y todas estas guirnaldas de flores y ornamentación vegetal, el vegetal que más aparece en la ornamentación es la vid y los racimos de uva, que de alguna manera hacen referencia directa al negocio familiar, que era la venta de vinos, fraccionamiento y venta de vinos. Y entonces, digo, la singularidad de la casa es lo que la hace un ejemplo único. Después tuvo una ampliación en 1940. Bueno, otro detalle es que la casa fue la primera construcción familiar con estructura de hormigón armado en Santa Fe, con cemento y materiales importados de Italia. Y el segundo dato técnico también que la pone en relevancia, que en 1940 la empresa Stamati realiza una ampliación y en esa ampliación se incorpora un ascensor. Y es la primera residencia en Santa Fe que tiene un ascensor particular, digamos. Entonces, también creo que la primera casa, no sé si entendí mal, ecologista, que dejó el árbol, un patio para mantener el árbol. sí, ¿no? eso la hacía muy notable en el vecindario, ¿no? El hecho de que le salga un árbol del techo. Pero bueno, no vamos a entrar en cuestiones de la arquitectura ambiental pero sí, eso le hacía un dato curioso. ¿Del señor Cingolani o de los, no se sabe? No, ese árbol yo la verdad no sabría decir si era anterior, posterior, si creció, si se hizo una ampliación después detrás de un árbol, porque era una parte trasera de la casa, casi como una galería, que en ese caso yo no habría que hacer todo un rastreo de si esta construcción fue anterior o no. Ahora, vos decís, encontraron esta carpeta en las manos de la familia May, ¿no es cierto? Pero la empresa May construyó alguna vez una casa o algo donde reprodujo esa estética. No, por eso digo, es la casa Cingolani es de algún modo Tampoco que se haya construido y que se haya tirado abajo, no. Bueno, en ese caso no lo sabríamos, pero por lo menos no tenemos registro, pero de algún modo el Art Nouveau en términos generales es escaso en la ciudad de Santa Fe. Podríamos decir que la expresión modernista más difundida en la ciudad es el Art Deco, que es un poco posterior. En los años 20, 30 tenemos desde cantidades de residencias y viviendas a comercios y cines. Sobre todo el Art Deco es podríamos decir, el lenguaje o la estética que se definió a partir de la difusión masiva del cinematógrafo, digamos, ¿no? El cine Apolo, de hecho, es un referente. Hay puertos también, ¿no? Sí, de Art Deco hay mucho. Yo una vez me dediqué a fotografiar edificios de Art Deco y realmente tenemos mucho más de lo que creemos. Lo que pasa es que como no es una arquitectura que se singularice por algún motivo, tiene que ser podríamos decir, muy importante el edificio para que se haga notable. Pero hay muchísimo en Santa Fe, que es evidente que, bueno, también es un periodo de expansión de la ciudad en el cual se produce, ¿no? Entonces, cuando se construye la casa Cingolani, Santa Fe tendría 65.000, 66.000 habitantes, digamos, ¿no? Se construye en Barrio Candioti, un barrio que empieza en la expansión de la ciudad, la zona comercial relacionada con la estación ferroviaria del ferrocarril francés, con el puerto. ¿Es un barrio que vos identificarías con la inmigración italiana?
Sí, sí, porque además hay mucha construcción de lo que en arquitectura se conoce como la casa italianizante, digamos, esta fachada telón de alguna referencia clásica y simetría, ¿no? La ventana, doble ventana y la puerta del zaguán en el medio. Hablábamos con Daniela hace un rato, ¿no? Que ella dice que no hay como teoría cierta de por qué se desarrolla y por qué las unas estéticas. Yo le decía que el único lugar de Italia donde encontré ciertas similitudes en la ciudad de Torino. Digo, quizás, bueno, por la presencia sobre todo. Pasa que, digamos, hay hay como una historia construida acerca de la inmigración y de los constructores italianos, y no está realmente, ciertamente documentada esta historia que de alguna manera se generalizó respecto de que los constructores italianos venían con un saber hacer. Sí, evidente que hay podríamos decir, una estética común en muchas de estas construcciones. Pero también es cierto que esta arquitectura también se refería a ciertas prácticas habituales y modelos ya instalados y reproducibles, incluso muchos hasta prefabricados, con toda la ornamentación, que gran parte de la ornamentación se producía en talleres de moldería y se aplicaba, digamos, ¿no? Entonces se populariza como a la italiana, de algún modo, pero no quiere decir por eso de que haya sido exclusiva de la comunidad italiana ni de sus constructores. Pero por algo se populariza. Se populariza, creo que porque son modelos que de algún modo, es como podríamos decir, se estandarizan también, lo cual significa costos más adecuados y optimización de los recursos materiales. Y la gente que construía estas casas, que no eran las empresas constructoras, ¿no es cierto? Claro. Eran como albañiles, ¿no es cierto? Sí, sí, constructores. Especializados Sí, en estudios. sí, sí. Que aprendían quizás de la práctica, ¿no? De la práctica, probablemente del oficio. 6, 7 años los Claro, llevaban, ¿no? del oficio familiar probablemente. Claro. Pero ahora en el caso de la casa Chingolani, para construir esa propiedad hubo que recurrir evidentemente a cierta mano de obra calificada, porque podríamos decir, es única en sus ornamentaciones, en su planteo. La distribución de las habitaciones. La distribución es bastante, es bastante extraña porque tiene una organización compacta, que es muy extraño para esa época, y no es muy funcional. Pero ¿Qué quiere decir compacta? Compacta en que las habitaciones están, podríamos decir, se remiten a esquemas, claro, de tipo cerrado, ¿no? Sin patios intermedios. Prácticamente se recuesta sobre lo que podríamos decir la medianera sur y abre todo a una galería que da al norte. Digamos que después a esa galería se le agrega. Pero era el patio, o sea, tenían todo. Pero es como un patio lateral y un patio. Pero eran dueños de esa esquina. Sí, sí, no sé lo de la esquina. Porque si no parecía como muy angosta, ¿no? Sí, ahí es cuando se le agregó la galería lateral, que es cuando se le incorpora el ascensor. Tiene incluso allí otro lenguaje, es más austera, menos cargada toda esa galería lateral. Más probablemente también
afín a las ideas estéticas de los años 40, digamos, ¿no? Ahora, las habitaciones de abajo están bien iluminadas, bien aireadas. Es que abajo no hay habitaciones, abajo hay Es comercio, claro, es una planta comercial. Pero bueno, pero tiene ventanas, que da una galería. No, porque tenemos el acceso a la casa a través de la escalera lateral. Tiene su gran portón de acceso que al estar levantado abre prácticamente todo el frente del comercio a la calle. Y permitía entonces una circulación de aire sí, a lo largo. Sí, sí. Sí, por otra parte, yo creo que esta casa, siendo podríamos decir, un exponente tan único, es llamativo cómo tiene una presencia que convoca digamos, al público, ya sea instruido en las cuestiones de la arquitectura o no. Despierta mucha curiosidad esta casa, por eso es popular, aunque no se la conozca, no pasa desapercibida, no pasa desapercibida. Pero no avasalla tampoco. No, porque además la situación que tiene en una calle que es casi como remate de una calle que podríamos decir se encuentra con la calle Belgrano, que es donde está la casa, prácticamente hace de telón de fondo de ese remate de esta calle que es corta ahí, y la visión que se tiene de la casa es escenográfica prácticamente. Entonces, despierta mucha intriga, mucha curiosidad en la gente, es una pieza de arquitectura de la ciudad que se destaca y que, podríamos decir, ha recibido, de hecho, la atención no solo de los arquitectos. Yo destaco que es motivo de fotografía, se han hecho concursos fotográficos, incluso auspiciados creo que por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad en su momento, y destacó un video semidocumental, podríamos decir, que se editó en la Universidad del Litoral con la dirección de Teresita Cherry, que no recuerdo ahora el nombre, pero es precisamente el motivo de este video es la Casa Cingolani, y está en edición, digamos, está subtitulada al italiano, y yo lo llevé, le pedí un ejemplar del video a Teresita Cherry y lo visualizamos en Italia cuando se presentó este trabajo, y bueno, realmente sí, acordamos allí con los colegas italianos que de algún modo mis suposiciones acerca de las referencias formales con la obra Sommaruga eran fundadas, ¿no? Claro. Y con respecto a la otra parte famosa que hace a la casa, que es el apellido... Bueno, Juan Cingolani es... la casa en sí no tiene, o sea, él no hizo frescos. No. Juan Cingolani, o Giovanni, que fue un pintor destacado, un pintor que era hermano del dueño de la casa, viviendo en Italia era académico y llegó a participar del cuerpo de restauradores de la Pinacoteca del Vaticano, o sea, un pintor encumbrado. En Santa Fe, evidentemente, ha residido en esta casa en su estancia en Santa Fe, pero no hay pinturas. De hecho, bueno, sus obras las podemos ver fundamentalmente en la iglesia del Carmen. ¿Tiene descendientes? ¿Hay descendientes? ¿De los Cingolani? De los Cingolani.
Sí, yo no sé exactamente la correspondencia, pero por ejemplo en este video de Teresa Cherry, ella le hace una entrevista a un señor que es un psicólogo que reside en Rosario. Ahora no sé si su apellido es Chingolani o proviene de la... Pero él ahí realmente hace... es notable cómo revive el modo de vivir en la casa y cuenta las anécdotas de las reuniones familiares. Sí. Puede ser. Puede ser, yo no, la verdad no recuerdo en este momento, pero es interesante digamos, el proceso de reconstrucción imaginaria que va haciendo, porque precisamente tiene uno de los planos que yo había dibujado, en ese momento se lo facilité al equipo de esta producción, y sobre el plano va recorriendo y contando la vida familiar y cómo se vivía la casa. Claro. ¿Hay algún otro caso en la ciudad de alguna casa así que haya sido motivo de interés particular? No sé, estoy pensando en la casa Stamati, que también... Bueno, sí, la casa Stamati también fue una referencia importante para la arquitectura de Santa Fe. De hecho, también hice no me acuerdo en qué oportunidad, pero también me referí a esa casa y la investigué. Y bueno, tiene el carácter ya, podríamos decir, de villa, ¿no? De villa italiana, rodeada de parque, jardín. Bueno, la villa italiana en realidad requiere de más espacio a su alrededor, pero sí tiene ese... ¿Lo habrá tenido en el momento de la construcción? Sí, hay fotos aéreas que tienen precisamente la empresa constructora Stamati, y yo he podido relevar fotos aéreas de cuando la casa era zona de quintas de prácticamente esta incipiente avenida costanera, y se la ve prácticamente aislada. Y sí, es otra referencia insolayable, digamos, de la arquitectura, no podría decir la arquitectura italiana en Santa Fe, pero sí diría la arquitectura pensada desde las referencias que o la inmigración o los arquitectos han tenido de lo que podrían referir a la historia de la arquitectura italiana, que es tan rica y extensa, ¿no? Claro, yo te preguntaba porque me han comentado de que había casos aquí en Santa Fe, casas en que los italianos se hacían pintar cuadros o frescos de cuadros famosos de Italia, ¿no? Bueno, eso era bastante, podríamos decir, habitual. El hecho de adornar con pintura mural en las residencias. De hecho, y acá me salgo de la inmigración italiana, pero a mí me asombró recorriendo la zona de la colonia, o sea, el campo cerca de San Jerónimo Norte, que es donde yo nací. Encontré una casa que está abandonada ahora, pero todas sus paredes de la sala estaban adornadas con pinturas de reproducciones de paisajes, por supuesto de Suiza, que es en ese caso la colonización de San Jerónimo Norte, y que, no sé, tal vez de tomadas de láminas, de almanaques. Quiere decir que había pero había pintores. Sí, había pintores que se especializaban y que recorrían los pueblos, las ciudades, y que hacían un oficio de eso, ¿no? Por eso acá en Santa Fe hay alguna casa donde vos sepas que se conserven algunos frescos o algo, o que haya fotos de... A ver, vamos a diferenciar. La pintura al fresco es un tema, es específico esto. La pintura al fresco es una técnica que acá no podríamos decir que se haya difundido y menos popularizado, porque es la pintura al fresco se le llama así porque se pinta sobre revoque fresco. O sea, y es una técnica muy compleja,
difícil y especializada, digamos, ¿no es cierto? Entonces, pintar al fresco en una propiedad particular significaría disponer de muchos recursos económicos. Pero sí la pintura mural, pintar sobre la pared, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso sí podríamos decir... En ese caso se pinta sobre el revoque ya seco. Claro, sí, sobre una superficie ya estabilizada, digamos, ¿no es cierto? Claro. En cambio, la pintura al fresco lo que tiene es que hay que programarla muy bien porque hay que definir qué porción de la pintura se va a realizar en una jornada, por lo tanto se hace el revoque para esa jornada, se pinta sobre ese revoque sin... digamos, requiere de mucho Sí, conocimiento porque... Michelangelo pintando la Capilla Sistina. Claro, pero requiere de mucho conocimiento porque el pigmento sobre superficie húmeda tiene un color, cuando seca adquiere otro. Ese pigmento se incorpora a la masa del revoque, con lo cual por eso la pintura al fresco es tan, podríamos decir, durable, porque no es superficial, está incorporada a la masa del material. No, te preguntaba porque me comentaron de propiedades, pero bueno, me dijeron pintura al fresco. Yo, claro, No, acá no creo que tengamos pintura al me fresco. hablaba justamente de que había pintores que se especializaban y que justamente eran familias italianas, ¿no? Sí, pintar sobre... La Stamati no sabes de que haya... Yo no recuerdo ahora El Cicolani no. No. No recuerdo que haya habido salas pintadas en la casa Stamati. Lo que sí me sorprendió mucho es en el dormitorio principal, recuerdo haber visto un detalle muy moderno que para ese momento que era una especie como de arco de neón, que no sé si habrá sido original o agregado después, pero estaba... ¿Un arco, una luz? Un arco, claro, como dando una iluminación particular. Pero bueno, es un dato anecdótico esto, no tiene... Se llama una intervención. Una intervención, sí, puede ser, artística. Debe ser cuando la compró... No, yo la casa la relevé antes de que pase a ser centro cultural, los espejos y todo esto. ¿Cómo se llama el que la compró este año? No sé quién la tiene ahora. Ángel... Malvicino. Malvicino. Sí, no, fue antes de Malvicino. Pero sí, acudía también al archivo de Stamati en aquel caso. Tengo material que ahora hace tiempo que no toco el tema, así que... ¿Vos estabas en aquel libro sobre el patrimonio? ¿También participaste o no? Colaborando, porque el inventario de las 200 obras de patrimonio arquitectónico se realizó dentro de una cátedra que fue a partir, digamos, del trabajo de una cátedra, que fue la cátedra del arquitecto Reinante, y en aquel momento Adriana trabajaba en esa cátedra, y bueno, fue todo ese equipo. Y después, bueno, hemos armado fichas, relevado, fotografiado, dibujado, muchos de otras cátedras que colaboramos porque entendíamos que era realmente una obra necesaria y muy importante todavía sigue siendo La verdad que cuando yo la descubrí me quedé maravillada. Sí, todavía sigue siendo la referencia para cualquier acción que se quiera tomar sobre el patrimonio arquitectónico. De hecho, en la municipalidad desde hace mucho tiempo ya se toma el detalle. Es una ficha de ese libro, sí. Yo hice un relevamiento para la fiesta de la italianidad que se hizo en 2011, ahí en Belgrano, y armé una charla sobre la presencia italiana, y bueno, en la parte arquitectónica tomé ese libro y saqué porcentajes de la cantidad de empresas o constructores por supuesto. Italianos en cada uno de los periodos. Claro, sí, son mayoría absoluta, mayoría absoluta. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Bueno. No, yo solamente quería comentar dos cosas que me llevaron a mi infancia mientras vos hablabas. Primero, en la casa
Sí. acá, me quedaba en casa, y tenía la pintura ahí, yo eso me acuerdo. Y lo segundo es que yo estuve dentro de la casa de Chingolani, cuando era chica, porque ahí vivía la familia Abad. Bueno, puede ser que Era amiga de una de las chicas que vivía ahí. Yo me acuerdo haber transitado esas galerías que daban al norte Claro. muy sabiamente. Claro, sí, sí, porque protegían bien del Claro, sol. y ahora le voy a preguntar a... Puede ser. ¿Tiene contacto con ¿Ustedes tienen contacto con Teresita Cherry? Sí, yo la conozco, sí, sí. Bueno, El video si no, lo el tengo. video, bueno, ahí está mencionado la persona. Claro, Sí, 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 sí. ahí lo tengo. Hace Ahí rato pueden que no recuperar lo el... conozco. Yo lo que decía, tiene algunos errores en la traducción al italiano. Si se pudiera mejorar Y supongo que sí, la eso parte del italiano, digitalmente. está muy bello. Sí. Pero, bueno, vos se lo llevaste a los italianos. Yo no se lo quise llevar porque tiene unos errores que no... Bueno, yo no me puedo hacer cargo de la traducción. Yo decía, vamos a tratar de mejorarlo, pero la verdad que Claro. esas cosas que uno, incluso para, yo no sé si ellos tienen interés, porque estaba también Lidia Acuña, había otra gente, ¿no? Con ellos. Yo, en realidad, mi contacto no fue tanto directa con Teresita Cherry, sino con otra persona que ya me voy a acordar. Es muy bella la sí. estética del video. No, está muy bien realizado. Por ahí, tal vez requeriría un poquito más de ritmo. En Italia se pusieron nerviosos un poco cuando veían que el tiempo pasaba y necesitaban cerrar el curso, pero realmente está hecho con mucha sensibilidad, con un manejo de cámara muy bien El color llevado. La luz, sí, el trabajo de la luz, porque además la casa vacía es como que respira esa luz, está muy bien. Pero yo bueno, no me animé, no fue una de las... ahora porque me dijiste que se lo mostraste a los italianos. Los italianos, claro, no escuchan, no entienden el español. Claro, no hay una... Entonces a lo Bueno, mejor no saben. Pero es como cuando nosotros vemos una película sería subtitulada, bueno, claro. Lo que pasa es que... Claro. Que sería interesante contar con ese video. Sí, yo lo tengo. Y bueno, para Yo te esto, lo voy a... para incorporar Claro. al documental. Bueno, yo después tengo un PowerPoint que armé para la presentación y ahí tengo imágenes, por ahí te paso claro, los planos, la fotografía, que bueno, voy a aclarar que los dibujos estos digitales, ni los primeros los hice yo, los encargué a un buen dibujante y menos con esto de digitalizar esa fachada que yo... O sea, cuando vos decís digitalizar, tenés que traducir todas las volutas, todo... Tenés que dibujar, no, lo que hizo como yo, a ver, a mí me gusta mucho la fotografía, entonces tengo muy buena fotografía en blanco y negro de esa fachada. En su primera oportunidad se las pasé a, no me acuerdo quién fue ya en aquel momento, que tradujo de la fotografía al dibujo, pero pasando también escala, porque tenemos un problema, que la fotografía es de forma, digamos. Cuando uno necesita llevar al plano la fotografía, hay que, de alguna manera, voy a decir, hay que ir rectificando, ¿no? De hecho, de esa fachada, los italianos que vinieron la primera vez se entusiasmaron tanto con esa fachada porque ellos vinieron a hacer relevamientos fotogramétricos. La fotogrametría es una rama de la fotografía muy específica. ¿Cómo se llama? Fotogramétrico. O sea, la fotogrametría es con cámaras especiales y tomando puntos de referencia, permite después reconstruir un elemento fotografiado en plano, ¿no? Entonces ellos hicieron el relevamiento fotogramétrico de la casa Chingolani y quedaron en enviarnos los resultados y nunca nos llegaron. Pero de hecho sí se llevaron el material y lo produjeron allá. Eso en esa primera oportunidad, en años 90, tal vez 91, 92. Y bueno, de esta fotografía que yo tenía, se hizo el dibujo
sobre papel vegetal y con la pluma de dibujo, con Rotring se hizo en aquel momento. Y después, en esta última vez, lo que se hizo fue escanear ese dibujo y después sobre el AutoCAD se le fue dándole todas las formas, pero trabajo muy laborioso, porque... Debe ser de eso, está lleno de volutas y de... Sí, fue muy laborioso, muy laborioso. Qué bueno, y ese material que lo cargas a la web, ¿para qué Está cargado, el PowerPoint está cargado en el sitio del este proyecto CUIA, que la verdad me olvidé de poner la dirección en la referencia, después te la paso por email. Bueno. Y está cargado el PowerPoint con todos los dibujos, las fotos. Del CUIA. Mejor si vos nos das de tus derechos. Sí, o sea, el trabajo es mío, digamos, ¿no es cierto? Pero está publicado, eso es lo que quiero decir. Claro. Está publicado en internet y después en este librito que hizo Manuela Chiavoni. Bueno, después te vamos a pedir entonces aquel librito o revista. Sí, sí, que esa es una edición, una coedición entre la Facultad de Arquitectura de la UNL y la Sapienza, que para nosotros tener una coedición bilingüe con la Universidad de Roma era, digamos, importante. Así que... Y ahora, ya fuera de tema, pero cuando estábamos hablando del fresco me acordé, ¿vos no conocés a Bernardo Molina? Bernardo Molina, no. Bernardo Molina es un personaje que es sobrino de María, ¿te acordás de la María Acuña? Bueno, es primo de Lidia. Bernardo es físico de profesión. Es un tipo que es fabuloso en su... Dale, sí, sacamos el calor de encima. Es fabuloso en su entusiasmo por la pintura al fresco. Es un estudioso de la pintura al fresco. En Italia se hizo un lugar, como él vive en Spinea, cerca de Venecia, y se hizo un lugar en el Instituto Italiano de Colorimetría. Es un estudioso del color, hace análisis él trabaja para la ENI Tecnología, de la empresa, la petrolera de Italia, ¿no? Pero su afición es esta, se dedicó a la pintura al fresco como estudio, le llevan pedacitos de fresco, qué sé yo, de Tiepolo, por decir algo, para hacer el análisis con el microscopio electrónico, que como físico lo maneja, justamente él se dedica a la cuestión de materiales, y es miembro del Instituto Europeo del Color. Al punto de que se entusiasmó con la pintura al fresco, que aprendió la técnica, pinta al fresco. Y yo me hice amigo de él hace mucho tiempo, y una vez arrancamos dando un curso sobre pintura al fresco acá en la facultad. Cuando Sarita Lauría era secretaria de... dio el curso y arrancó y empezó a hacer una cadena de relaciones. El año pasado dio otra vez un curso en la Mantovani, porque lo contacté con Maricel Cherry. Ya era el segundo que da en la Mantovani. Después se hizo contacto con gente de Rosario, hace 2 años vino y hizo uno en Quilmes. Bueno, la cosa es que el tipo cada vez que viene a Argentina se arma un curso por ahí. Tiene la madre que vive acá no sé, de la Costanera unas cuadras para adentro, entre Vélez Arfield y la calle que sigue, la Prida creo que. Viene cada tanto a visitar a la madre y si puede se manda con un curso y tiene un conocimiento absoluto de la pintura al fresco en Italia. Y ahora está queriendo
hacer un libro sobre yo lo contacté con López Claro cuando vino una vez y él tiene grabadas las últimas entrevistas que le hizo a López Claro, quiere trabajar sobre eso como desde el punto de vista del muralismo, ¿no? Pero si por ahí ustedes quieren contactar con alguien que sepa sobre el fresco en Italia, este tipo. Sí, a mí, imagínate, cuando venga avísame. Yo te digo, cada vez que pude ir a Italia le decía, mira Bernardo, voy a estar en Italia, venite. Entonces me cargaba en el auto, yo iba, me paraba 3, 4 días en la casa, y me cargaba en el auto y salimos a ver todas las vilas de Palladio, ¿viste? Salimos, vi todo Palladio lo vi todo con él. Que es dificilísimo, porque están metidas una dentro de qué sé yo, un pueblito, otra por allá en el campo, tenés que tener un auto para hacer eso, o alquilarte un auto y está 15 días recorriendo y te sale una fortuna. Entonces él iba y miraba los frescos, porque toda la vila de Palladio, en la que no tenía fresco del Veronés, tenía alguno de otro pintor importante, ¿viste? Y un día, esto ya es para un día habíamos terminado de ver la Vila Bárbaro y ya era lo último que hacíamos ese día. Y que estaba en una ruta ahí en el campo. Y yo veía que mientras yo sacaba fotos y miraba, y él hablaba, y hablaba con el chico que era ¿cómo es bueno, el encargado ahí. Y cuando salimos me dice, tengo la frutilla del postre, vamos 10 kilómetros más y va a haber otra cosa. Pues yo le venía hablando, siempre con él en Venecia íbamos a ver la obra de Carlos Scarpa, no sé si ubicaba a Scarpa, que fue un arquitecto del siglo XX que intervino sobre palacios venecianos, sobre castillos medievales en Verona, tipo que tiene exquisito, ¿viste? No es el restaurador, el tipo que interviene con arquitectura contemporánea